El título que a continuación desarrollaré será Conozcamos las figuras planas. Para hacer un ejemplo de qué es una figura plana, leamos esta consigna. Dice, copia las superficies planas en tu cuaderno. Ya saben ustedes que los objetos tienen superficies planas y también curvas, ¿verdad? Esas superficies ustedes pueden trazarlos en un papel, como lo están haciendo los niños. Por ejemplo, una niña ha cogido una lata y está trazándolo, la superficie de dicha lata. Y el niño agarró un libro y también está trazándolo, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿a qué se parece o a qué se parecerá cada figura? Cuando termine de trazar la niña, esa figura plana, ¿no?, se parece a un círculo o se parecerá a un círculo. Ustedes pueden hacerlo la prueba también. Agarrar una lata o algo que puedan trazarlo y van a formar una figura plana, ¿verdad? Porque no va a tener ancho. Simplemente va a estar trazado en un papel o en un cartón o en una cartulina. Ahora, el niño, ¿qué figura estará formando? El niño está formando, o la figura que está formando se va a parecer a un rectángulo. Entonces, esas figuras, esos trazos que están haciendo estos niños, son figuras planas. Ya los mencioné sus nombres. Pero no solamente hay figuras planas como el rectángulo y el círculo, sino también hay otras figuras como el que estoy señalando en estos momentos, que es el triángulo, ¿verdad? Y también el cuadrado. Entonces, estas son las figuras principales planas: triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo. Esto es un trazo de una esfera, ¿verdad? Se llama esfera porque tiene volumen. Esto se llama círculo porque simplemente está trazado, ¿verdad? Lo mismo sucede con este cuadrado. Solamente es una figura plana. En cambio, el cubo también tiene figuras planas, pero tiene su ancho y su alto y su largo, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con el rectángulo y también con el triángulo. Por ejemplo, el triángulo lo podemos ver en un pulpín de 50 céntimos, ¿verdad? Esa forma tiene, forma de un triángulo. Y así, muchos objetos. Pero cuando lo trazamos, llegan a ser figuras planas. Ahora, observa los grupos de figuras. Aquí tenemos a un grupo de triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos. La pregunta es, ¿en qué se parecen las figuras de cada grupo? Por ejemplo, el grupo de triángulos. ¿Por qué son todos triángulos?
porque tienen que parecerse en algo, ¿no? Por eso tienen ese nombre, este grupo, por ejemplo, de triángulos. Ah, son triángulos porque tienen tres lados. Profesor, ¿cuál es su lado de un triángulo? Ahí estoy señalándoles, aquí está. Un lado, dos lados y tres lados. Y todas estas figuras tienen lo mismo, miren, la misma cantidad de lados. Entonces, en eso se parecen estos triángulos. Solo que en algunos los lados, como en este, son iguales. En esta solo dos son iguales y una es desigual, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con esto. En esta los tres lados son diferentes. Entonces, solo se parecen en el número de lados. Ahora, lo mismo va a suceder con los cuadrados. Claro que los cuadrados siempre, niños, van a tener la misma medida, sus cuatro lados. Cuadrados, ¿por qué se llaman cuadrados? Porque vienen de cuatro. Por eso les mencioné que tienen sus lados, sus cuatro lados iguales. Entonces, por lógica, todo cuadrado tiene cuatro lados. Entonces, ¿en qué se parecen este grupo de cuadrados? En el número de lados también, ¿verdad? Aquí está, 1, 2, 3, 4. También el pequeño, 1, 2, 3, 4. Entonces, los cuadrados se parecen también en el número de lados. Ahora, los rectángulos, incluso en su forma, también se parecen los cuadrados. ¿Por qué? Solamente en tamaño son diferentes. La forma son iguales, o sea pequeño o grande, sus lados van a tener la misma medida. Y los rectángulos también tienen cuatro lados, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los cuadrados, profesor? Aquí el rectángulo no tiene sus cuatro lados iguales. Tiene dos iguales y dos diferentes. Y así son todos estos rectángulos que estás observando en estos momentos. ¿Pero en qué se parecen? Justamente en eso, que tienen dos lados iguales y dos diferentes. En eso se parecen. Ahora, los círculos se parecen porque todos tienen una curva, ¿no es cierto? Todos tienen líneas curvas, ¿no es cierto? En tamaño no se parecen, pero en la forma que tienen, que son curvas, en eso sí. Los cuatro círculos que estás observando se parecen en su forma. Entonces, todas estas figuras geométricas planas son simplemente trazadas por líneas que ya hemos visto, rectas y curvas. Por ejemplo, el triángulo, el cuadrado y el rectángulo tienen líneas rectas, ¿verdad? Por ejemplo, el triángulo tiene líneas rectas quebradas, ¿verdad? También el rectángulo. En cambio, el cuadrado sí, sus lados son iguales, pero también son líneas rectas quebradas. Entonces, ¿el círculo también tiene líneas rectas? No, el círculo tiene líneas curvas, ¿no es cierto? Pero, como les decía,
Todas estas figuras, niños, están formadas por líneas. Están trazadas simplemente en una superficie. Ya hemos visto en qué se parecen, ¿verdad? Muy bien. Ahora, observa las figuras siguientes y escribe o veamos qué figuras están escritas las letras de cada figura y por qué. A ver, triángulos. Son triángulos porque tienen tres lados, ¿correcto? Aquí hay uno, que es la B, está correcto, ¿verdad? Y la letra G, ahí está. Estas dos figuras que estoy señalando en estos momentos son el grupo de triángulos. ¿Por qué? Porque sus tres lados son iguales. O sea, en el sentido que este tiene tres lados y este también tiene tres lados. A eso me refiero. Ahora, los rectángulos, dice, son las letras D y F. La D y la F, claro que sí. Esta figura es más delgada que la otra, pero tiene dos lados iguales y dos diferentes. De la figura de la D. De la F lo mismo sucede, es más ancha, pero dos lados iguales y dos diferentes. Entonces, este grupo es el grupo de los rectángulos. Ahora los cuadrados son las letras D y H. Claro que sí, solo se diferencian en el color y en el tamaño, pero estamos observando que sus cuatro lados son iguales. De esto, sus cuatro lados son iguales y también de este pequeñito, sus cuatro lados son iguales. Por lo que pertenecen al grupo de los cuadrados. Y los círculos son las letras D, no, este es A, disculpen, aquí hubo un lapsus, esto es la letra A, ¿verdad? Y la E. Esas dos figuras forman o son círculos. Se diferencian simplemente en tamaños, pero ambos tienen líneas curvas o una línea curva, ¿verdad? Es como ustedes, niños, en su salón de clase. Todos sus compañeros son del primer grado. A, por ejemplo. Hay otro salón que también es primero, pero es primero B. Y de repente hay otro salón, primero C. Y hay otro salón, primero D. Son diferentes solamente por las letras que tienen, ¿no? Pero no son diferentes en grados. Lo mismo sucede en los triángulos, rectángulos. No son completamente desiguales todas. ¿Pero por qué dice usted eso, profesor? Me dirán ustedes. Ah, porque todo este grupo de triángulos, rectángulos, cuadrados y círculos forman un grupo más grande, llamadas figuras geométricas planas. Todas estas figuras son figuras planas, niños. Es igual, todos esos niños de la A, de la B, de la C y de la D son niños del primer grado, ¿no es cierto? Están en diferentes salones, pero están en el mismo grado. ¿Cuándo llegarían a ser de repente diferentes? Y no tanto tampoco cuando de repente ustedes le comparamos con los niños de segundo grado. Ahí sí, ¿no?
en grados y en edades incluso son diferentes, pero también tienen una semejanza. ¿Y cuál es esa semejanza? Que también son niños. Al igual que ustedes, los de segundo grado también son niños, son alumnos del mismo colegio. Entonces tienen una similitud en eso. Lo mismo sucede en estas figuras. Tienen una similitud en que todas estas que acabo de explicarles son figuras planas, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden, niños. Ahora, nuevamente, observemos y aprendamos sobre los rectángulos. El más largo, aquí, el que estoy señalando, justamente, ¿no? La parte más larga se llama largo. Y la parte menos larga se llama ancho. Casualmente, similares son las figuras que hicimos en forma de objetos, ¿verdad? También tienen su largo y su ancho. Al igual que estas figuras, al igual que estos rectángulos, diríamos nosotros, ¿verdad? Entonces, no se olviden que el rectángulo tiene sus partes. La más larga se llama largo y la menos larga se llama ancho. Pero son figuras planas, no se olviden. Entonces, ¿qué les parece si vemos algunos ejemplos? Señala con el dedo largo o ancho como el ejemplo. Bueno, yo no voy a observarles a ustedes si lo están señalando con el dedo, pero yo sí lo voy a señalar, no con el dedo, sino con el lapicito que tengo aquí, ¿correcto? Veamos primeramente el ejemplo. Ahí está. La parte que estoy señalando, ¿cómo se llama? Largo, ¿verdad? De este rectángulo. Y la parte que ahora estoy señalando se llama ancho. Lo mismo haremos con la figura de la letra A. Aquí está el largo, ¿no? Esta es la parte más larga, por eso se llama largo. Y la parte menos larga se llama ancho. Ahí está, estoy señalándolo. Lo mismo sucede aquí. Aquí está la parte larga y esta es la parte ancha. Aquí también, similar a esta figura, ¿verdad? Larga y ancha. Profesor, ¿por qué esto no es la larga? No, ahí decía claramente el concepto que la parte más larga se llamaba largo, ¿no es cierto? Y la parte menos larga se llamaba ancha o ancho, ¿no es cierto? Entonces, simplemente esta figura está parada. Esta es la más corta, ¿verdad? Entonces, esto se llama ancho y esto se llama largo, pues. Yo a mi figura lo puedo formar como esta, en forma horizontal, o de repente como esta, parada, en forma vertical. Pero yo ya sé cuál es el ancho y cuál es el largo de dicha figura, ¿verdad? Entonces, no hay diferencia. Simplemente es la forma como uno lo traza la figura, ¿no es cierto? En forma horizontal o vertical. Hasta aquí hemos hecho toda la teoría de las figuras planas.
Para poderlo entender mejor, niños, todo lo que estamos viendo, todo lo que están aprendiendo sobre figuras planas, vamos a realizar o voy a realizar ejercicios con respecto a este tema. Para, como ya mencioné, su mejor entendimiento. Empiezo entonces. El título es de estos ejercicios, al igual que el título principal, conozcamos las figuras planas. Esta vez haciendo ejercicios, ¿verdad? Ahora los vamos a conocer haciendo ejercicios, valga la redundancia. Número 1. Une con una línea la figura y el objeto que contiene la figura parecida. A ver, esto es un cuadrado. ¿Cuál de las figuras tiene o es parecida o contiene estos cuadrados? ¿Esta figura, esta figura, esta figura o esta figura? ¿Cuál de ellas? Ah, la última, ¿verdad? La que estoy señalando en estos momentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unirlo. ¿Qué es esto? Esto es un cubo, ¿verdad? Entonces lo uno, el cuadrado con el cubo. ¿Por qué? Porque contiene la misma figura. Su figura es parecida. Este cubo está formado por cuadrados, ¿verdad? Entonces, unámosla, sin más preámbulos. Ya está. Ahora, la que sigue, ¿qué es? Es un círculo. ¿Cuál de las figuras contiene la figura parecida? ¿Esta? No, esta no tiene nada de círculo, de curva. Tampoco. Ah, esta, mire. Tiene una parte, la parte de la base puede ser también, o si no, la parte de arriba de esta lata. Se cuenta que sea una lata o un cilindro, ¿verdad? Como se llama. Es o tiene o contiene, mejor dicho, una figura en forma de círculo. Entonces, vamos a unirla con el círculo, porque tiene su forma de este círculo, ¿verdad? Ya está. Ahora, esto es un triángulo. ¿Qué objeto tiene la forma de un triángulo? Aquí está, miren, el triángulo. Este es un objeto que contiene la figura de un triángulo. Justamente la parte pintada, la de plomito, es esa figura que contiene. Y esa figura es un triángulo que está simplemente volteado, ¿verdad? Pero tiene la forma de un triángulo. Entonces unámosla, esta figura con el triángulo. Ya está. Ahora, esto es un rectángulo. ¿Qué objeto tiene la forma de un rectángulo? Esto, ¿verdad? Esto se llama también prisma, niños. ¿Correcto? Esto se llama cubo y esto se llama prisma rectangular. Entonces, aquí está, miren, un rectángulo. Por eso se llama prisma rectangular. Y también esta figura plana es un rectángulo. Entonces, ¿tiene la forma de parecida? Claro que sí. Entonces, unámosla. Ya está. Listo. Ya hemos unido con una línea de colores, por supuesto, a la figura y el objeto que contienen la figura parecida.
Número 2. Ahora vamos a recordar los nombres de las figuras que estamos viendo. Escribe el nombre de las figuras. ¿Cómo se llama esta figura? Cuadrado, ¿verdad? Esto es un cuadrado. Entonces, escribámoslo para no olvidarnos. Cuadrado. Siempre acuérdense. Y todos sus lados van a ser iguales. ¿Correcto? Lo escribo entonces. Esto es nuevamente, repito, cuadrado. Ya está. ¿Y esto cómo se llama? Esto no es esfera, esto es una figura plana. Esta es una figura trazada, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esto es un círculo, niños. ¿Correcto? Entonces, escribamos su nombre. Círculo. Ya está. ¿Esto cómo se llama? Esto es un rectángulo. Esto es una figura plana llamada rectángulo. Escribámosla. Rectángulo. Ya está. Rectángulo. ¿Y esta figura cómo se llama? Esto es un triángulo. Y no se olviden, todas estas figuras que estoy escribiendo son figuras planas. Triángulo. Ya está. Listo. Ya hemos escrito los nombres de estas figuras. Número 3. Contesta, dice. A ver, observemos. Estos son conjuntos, ¿no? De cuadrados, triángulos, círculos y rectángulos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el grupo de círculos? ¿Cuál de las letras? A, B, C o D. Acabo de mencionarla. ¿Cuál es? ¿Esta? Claro que sí. ¿Qué letra tiene? C. Entonces, ¿cuál es el grupo de círculos? La C, ¿verdad? Entonces escribo C, simplemente la C nada más. La C. Ahí está. Para identificar, pues. Esto es para identificar cuáles son círculos, cuáles son las figuras planas, por sus nombres. Por eso estamos haciendo estos ejercicios. La siguiente pregunta, ¿cuál es el grupo de triángulos? ¿La A? No, los triángulos tienen, no se olviden, 3 lados, por eso se llaman triángulos. Tri viene de 3. ¿La B? Claro que sí. El grupo de triángulos es la B. La B labial. Ya está. Ahora, ¿cuál es el grupo de rectángulos? Ya está la C, ya está la B. ¿Cuál será, la A o la D? La D. La D es el grupo de rectángulos, porque ahí estamos viendo que uno de ellos, por ejemplo, una de las figuras, tiene 2 lados iguales y 2 desiguales. Por lo tanto, es un rectángulo. Y los demás también. Entonces, ¿qué letra es? La D. Escribo la D de dedo. Ya está. La otra pregunta. ¿Cuál es el grupo de cuadrados? El grupo de cuadrados. Aquí está. ¿Qué letra tiene? La A. Ya está. Ya hemos
identificado por su nombre a las figuras planas. Número 4 y último. Escribe en las líneas los números de la figura. Ahora también, nuevamente vamos a identificar por sus nombres, pero esta vez cada figura, como están viendo, tiene su número. Ya no letra, sino su número. ¿Correcto? Entonces vamos a escribir. A ver, el número 1, ¿qué es? ¿Un cuadrado o un rectángulo? Porque tiene 4 lados. Entonces, toda figura que tiene 4 lados puede ser un cuadrado o un rectángulo. ¿Cuál es la diferencia? Que el cuadrado va a tener sus 4 lados iguales, no se olviden. Y el rectángulo, 2 iguales y 2 diferentes. Entonces, esta primera figura, sus 4 lados son iguales. Entonces, pertenece al grupo de los cuadrados. 1, entonces escribo. Ya está. Y lo encierro en un círculo, lo que ya he escrito, ¿sí? Ahora, el 2, no, el 2 no tiene 4 lados. El 3 no tiene la forma de un cuadrado. El 4 tampoco, peor, ¿verdad? Es un círculo. El 5, el 5 sí, entonces lo escribo, es un cuadrado también. Más pequeño, pero es un cuadrado. El 6, no. El 7 tampoco. El 8, sí, ¿verdad? Sí tiene sus 4 lados iguales. El 9, no. El 10 tampoco. El 11, peor, ¿verdad? Y el 12, menos. Ya está. Entonces hemos encontrado como cuadrados el 1, el 5 y el 8. Ya está. Ahora el grupo de los triángulos. ¿El 2 es un triángulo? Sí. No se olviden que los triángulos tienen 3 lados iguales. Ahí está. 1, 2, 3. ¿Qué número es? El 2. Ya está. Ahora, ¿cuál más será? ¿Esto? ¿El 7? No. ¿El 10? Tampoco. Ustedes miran un número antes, profe. Ahí está. Claro que sí. ¿Qué número es? El 9. El 9 tiene la figura de un triángulo. ¿Cuál más? El último, el último. Muy bien, el último. ¿Qué número es? El número 12. Lo escribo. Número 12. Ya está. ¿Cuáles eran entonces los triángulos? El número, lo encierro, 2, 9 y 12. Ya está. Ahora, los rectángulos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? A ver. El 1, el 2, no, imposible. El 3, el 3 sí, miren, anotemos, 3. Ya está, el 3. El 4, no. El 6, ¿verdad? Dos lados iguales, dos diferentes. El 6. ¿Cuál más? El número, muy bien, yo sé que lo han dicho. 10. Correcto, 10. Ahora lo marcamos. ¿Cuáles son los rectángulos? El número 3, el número 6 y el número 10. ¿Ya está? Ahora los círculos. Todos los que tienen la forma de un círculo, ¿verdad? Ahí está. Como su mismo nombre dice. La forma de una curva. O que tiene una línea curva, mejor dicho. ¿Cuáles son? El número, primeramente, 4. ¿Cuál más? El 7. Y el número 11. Ya está.
¿Lo marcamos? Claro que sí. ¿Cuáles son? El número 4 es un círculo, el 7 también y el número 11. Ya está. Ya hemos escrito los números de las figuras de acuerdo a los nombres, ¿verdad? Que están ahí. Círculos, ya está, grupo de círculos. Rectángulos también, triángulos también y cuadrados también. Ya está. Hasta aquí entonces, niños, hemos visto sobre las figuras planas. ¿Cómo puedo yo formar una figura plana? Trazando con cualquier objeto que tenga una forma de un cuadrado, de un círculo o de un rectángulo o triángulo, ¿verdad? De esa manera puedo yo hallar o encontrar estas figuras planas. Planas porque no tienen volumen, no tienen ancho, ¿no? No podemos palparla, simplemente podemos trazarla. A eso me voy. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, no se olviden, niños, de estas figuras. Más con respecto a este tema, que es parte de la geometría, lo van a encontrar en nuestra página www.matematica1.com. No solamente este tema, sino muchos temas relacionados a la geometría. Incluso cómo nació la geometría. También van a encontrar en nuestra página. ¿Sí? ¿Y dónde está esta página? En YouTube.